En la cena del Señor, ¿quiénes deben comer del pan y beber del vino? El día 14 de Nisan del año 33 era común. Jesucristo celebró la última cena pascual con sus discípulos. En esta ocasión, Él dio origen a una nueva celebración, la Cena del Señor. Así la denominó el apóstol Pablo años después. Pocas horas después fue capturado, torturado y ejecutado como un delincuente. Por casi 2000 años sus discípulos han recordado estos sucesos en la misma fecha. La celebran participando del pan y del vino. La carne y la sangre de Jesucristo. Durante esta cena, Jesucristo dijo que el pan significa su cuerpo y el vino representa su sangre. Un año antes, les había mostrado la importancia de su cuerpo y su sangre. Vamos a leer sus palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 54. Dice así: Así que Jesús les dijo: de verdad les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por supuesto, para el pueblo judío, comer carne humana o beber sangre humana era impensable. Por eso, muchos de los que les escucharon se ofendieron y dejaron de seguirlo. Jesús perdió muchos de sus discípulos al oír estas declaraciones. Vamos a ver lo que registró el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 6, versículos 60 y 66. 60 dice: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: este discurso es ofensivo, ¿quién lo puede escuchar? Ahora vamos a leer el versículo 66. A raíz de eso, muchos de sus discípulos volvieron a las cosas que habían dejado atrás y ya no andaban con él. Los disidentes se apartaron de Jesús sin pedir ninguna aclaración al Maestro. Más tarde, en la cena del Señor, el asunto se aclaró. Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28, registra: mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y después de hacer una oración, lo partió. Se lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman, esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se la dio a ellos diciendo: beban de ella todos ustedes,
porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados. ¿Cuál es la situación en el siglo XXI? En algunas religiones, solo algunas personas participan del pan, pero no participan del vino. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, solo el sacerdote participa del pan y del vino. Y a los demás miembros, solo si se han confesado con el sacerdote, se les permite comer del pan, pero no del vino. En la congregación de los testigos de Jehová, solo los ungidos participan del pan y del vino. El resto de los miembros solo están presentes. No participan ni del pan ni del vino. Sin embargo, hay religiones donde todos participan, hasta los bebés. Aquí tenemos algunos ejemplos donde todos participan. ¿Qué significado tiene el participar del pan y del vino en la cena del Señor, según la Biblia? Veamos lo que dijo Jesucristo mismo sobre lo que significa el comer el pan y el vino. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 56. Dice: el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, se mantiene en unión conmigo y yo me mantengo en unión con él. Vamos a ver otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Veamos la traducción Dios habla hoy. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. La Reina Valera de 2009 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es obvio que el participar de los emblemas, comer del pan y beber del vino, tiene que ver con el permanecer, el continuar siendo discípulo de Cristo. Dicho de otra manera, cada año, al participar de los emblemas, estamos reafirmando nuestra decisión de seguir a Cristo. Reafirmamos nuestra convicción de seguir siendo discípulos de Jesucristo. Lo reconocemos como el Mesías, como el Salvador del mundo, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. El apóstol Pablo entendía muy bien lo que significa comer del pan y beber del vino durante la cena del Señor. Vamos a leer lo que él escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice: pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa,
anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nueva traducción viviente. Veremos otra traducción, la palabra de Dios para todos. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. La Nueva Biblia de los Hispanos tradujo así: porque todas las veces que coman de este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es interesante notar que Pablo está haciendo referencia a la comisión que Jesús dio a sus discípulos antes de partir al cielo. Vamos a leer esa comisión. Está registrada en Lucas capítulo 24, versículo 45 al 48. Vamos a leer. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: esto es lo que está escrito. El Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día. Ustedes fueron testigos de todo esto. Vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Díganles que cambien su manera de pensar y de vivir. Si ellos hacen esto, Dios los perdonará. Empiecen desde Jerusalén y anúncienlo en mi nombre a todas las naciones. Ustedes fueron testigos de todo esto. Vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Díganles que cambien su manera de pensar y de vivir. Si ellos hacen esto, Dios los perdonará. Empiecen desde Jerusalén y anúncienlo en mi nombre a todas las naciones. Esta es la misión de todo cristiano. En la Cena del Señor la reafirmamos al participar de los emblemas. De modo que en la conmemoración de la Cena del Señor no hay nada milagroso, y deben participar de los emblemas, es decir, comer del pan y beber del vino, todos los que son discípulos bautizados de Jesucristo, sin importar la esperanza que les haya dado Dios, ya sea vivir en el cielo para reinar con Cristo o vivir en la tierra hecho un paraíso. Todos participan de los emblemas, porque continúan, porque siguen siendo discípulos de Cristo. Por supuesto, para ser discípulo de Cristo, la persona tiene que haber sido bautizada en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 al 38, donde se ejecutó el primer bautismo cristiano. Hechos 2:36 dice: por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Dios hizo Señor y también Cristo a este Jesús, a quien ustedes ejecutaron en un madero. Cuando oyeron esto, sintieron que un dolor les atravesaba el corazón y les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Obviamente,
Después de esas palabras, probablemente, como muestra este gráfico, ellos se bautizaron en agua. Lamentablemente, el clero, la jerarquía eclesiástica, por siglos ha distorsionado esta clara y sencilla enseñanza de la Biblia. Han convertido esta ocasión en algo misterioso y confuso. La gran mayoría de los creyentes no entienden las doctrinas que se les explica en sus iglesias. El creyente se conforma con seguir las directrices de su clero. No son capaces de comprobar con la Biblia esta enseñanza. Si algún creyente cuestiona la doctrina de la organización, de los directores de la denominación, son expulsados. Las denominaciones religiosas cristianas esclavizan a las personas, las someten a sus credos, los mantienen en ignorancia. Por eso Dios da esta orden a sus siervos. En Revelación, capítulo 18, versículo 4, dice: después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella, no participen de sus pecados, o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda de sus maldades. Nueva Traducción Viviente. Consecuencias de doctrinas falsas. A continuación mostramos algunas consecuencias de enseñar doctrinas erróneas sobre la Cena del Señor. 1. Los creyentes se imaginan que el pan y el vino tienen poderes sobrenaturales, de modo que hasta los bebés deben participar de los emblemas. 2. Los creyentes se dan cuenta que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, que no ocurre ningún cambio milagroso, pero no dicen nada, y así se hacen cómplices de un engaño colectivo. 3. Los creyentes miran con admiración casi idolátrica a los que toman los emblemas, porque son los ungidos de Dios, los que van a reinar en el cielo con Cristo. 4. Los creyentes pierden la oportunidad de autoexaminarse y fortalecer su relación con Jesucristo, determinarse a seguir siendo discípulo de Jesucristo hasta que Él llegue. Los cristianos verdaderos participan en la cena del Señor con entendimiento correcto. El cristiano que está bien informado de lo que dice la Biblia tiene una fe inteligente y sabe que 1. El pan y el vino durante la cena del Señor son emblemas de la carne y la sangre de Jesucristo. 2. El pan y el vino no experimentan ninguna transformación milagrosa. 3. El pan y el vino no poseen ningún poder sobrenatural. No le darán vida eterna. Es Dios el quien da vida eterna. Y la da porque el creyente tiene fe en su Hijo Jesucristo. El cristiano con una fe inteligente, bien informado, sabe que ha llegado el momento de reafirmar su fe en Jesucristo y resolverse a continuar proclamando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él llegue. Y por eso participa de los emblemas, del pan y del vino. No participa por tener esperanza celestial. 5.
la persona sabe que todo seguidor de Jesucristo bautizado es el que debe participar de los emblemas. ¿Y usted, a quién obedecerá? Millones de creyentes ingenuos se han dejado engañar por su clero apóstata. Estos maestros, con impresionantes títulos, han atemorizado a su membresía con la amenaza de expulsarlos de su congregación por no sujetarse a las doctrinas que se han inventado. Los que se consideran discípulos fieles y obedientes a Jesucristo necesitarán valor y fe en Dios y en el Señor Jesucristo para dejar de obedecer a estos líderes religiosos esclavizadores. El apóstol Pablo nos dio un fortalecedor estímulo en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Dice: porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y buen juicio. Y el apóstol Pablo nos recuerda lo que dice Dios en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 17 al 18. Vamos a leer. Por eso, sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa impura, y yo los recibiré, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán hijos e hijas para mí, dice Jehová el Todopoderoso. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo, comparte este video con amigos y parientes.